Bien, estamos de regreso. René, estábamos ya hablando un poco de las condiciones estructurales que se tornan en debilidades para la respuesta a esta pandemia. Así es. Mira, Leopoldo, yo quisiera destacar 3 puntos porque se trataron varias cuestiones muy interesantes en la anterior ronda. La primera que tú destacabas en razón de la entrevista que tuvo Leo. Sí creo que contamos con un equipo técnico-científico bastante bueno. Yo sí tengo confianza en el subsecretario Hugo López-Gatell y eso creo que nos da tranquilidad. Me preocupa la forma en que Leo defiende los liderazgos alternativos. Por el carácter de la pandemia y la duración de la pandemia, tú decías que el punto más alto sería probablemente agosto y quizás nos fuéramos hasta septiembre. Hace verdaderamente muy delicado las precipitaciones o las lentitudes, la velocidad o la lentitud, y ahí creo que es donde va a estar la magia para que no colapse el sistema hospitalario mexicano y realmente se pueda brindar la mayor atención posible al mayor número de casos. Entonces, ahí yo creo que habría que ver si el precipitarse o el adelantar medidas no termina desgastando el propio ritmo de la pandemia. Y en ese sentido yo no estoy muy de acuerdo en que de pronto se comiencen a disparar acciones sin una coordinación nacional porque podríamos incluso prolongar la duración de la propia pandemia. Y en ese sentido, sí creo que va a ser muy importante que se nos informe de manera cabal, de manera cierta, para poder administrarnos a nosotros mismos. Parte del problema del encierro es el desgaste que esto provoca y creo que estamos viendo patinar a muchos jefes de Estado que pensábamos tenían una formación o una capacidad superior a la que muestra nuestro propio jefe del Ejecutivo. Ahí ¿En quién piensas, René? Bueno, estaba viendo la convocatoria, a la anticipación de la convocatoria al día de la oración de Donald Trump. Estaba viendo verdaderamente metido en un traje impenetrable a Vladimir Putin. Creo que en España no lo están viendo tan fácil como creían. Digo, hemos visto cómo está volviendo un foco también de contagio, desde luego Italia. Y en ese sentido, de pronto, lastima a uno el querer traer el pleito nacional, focalizarlo, cuando globalmente estamos viendo que hay muy pocos jefes de Estado. Bien, Denise. Está pasando en todas partes. Yo nada más decir de lo que dice René, que eso es lo que está ocurriendo en todas partes y que es inevitable que la incertidumbre y el miedo lleven a la crítica, a la desconfianza. No hay un periódico del mundo que no traiga dudas acerca de lo que le están diciendo sus liderazgos y creo que tiene que ver con la incertidumbre y el miedo. Pero si me dejas regresar, Leopoldo, al tema de las debilidades, porque me parece que son importantes. Una de ellas, y tiene que ver con esto que estamos hablando, es la polarización. Y la polarización no es la crítica a las decisiones desde un punto de vista informado, sino es el hecho de que todo lo que venga del otro, por ser el otro, nos parece evidentemente sospechoso, increíble, ilegítimo. Y creo que esa polarización previa que tenemos está siendo un elemento de debilidad para el país. Debilidad también, por supuesto, el tema de nuestro sistema de salud, un sistema de salud que sabemos que llevaba años, si no es que décadas, siendo desmantelado y debilitado y que, por supuesto, no se puede fortalecer simplemente de la noche a la mañana. Creo que es una preocupación. La debilidad económica, por supuesto, y en particular lo que decía Genaro, nuestra incapacidad como Estado para cachar a los que menos tienen, no solamente por la existencia de la desigualdad, sino por lo que significa hoy el hecho de que una gran parte de la población trabaja día a día y no tiene de parte del Estado una estructura que lo cache en caso de una crisis. Esa es una debilidad extraordinaria frente a esta crisis. Y después yo pondría, como lo dijeron también, en la debilidad las contradicciones, pero a mí no me parece que las contradicciones importantes sean las que se den entre el presidente
presidente y un gobernador. A mí me parece increíble las contradicciones que se dan al interior del gobierno federal. El hecho de que por una parte tengamos un liderazgo científico como el de Hugo López-Gatell y por otra parte tengamos un presidente que sistemáticamente ha mandado señales y con ese poder que tiene más el presidente, símbolos completamente distintos. No usa gel, sigue saludando de mano. Hoy creo que por fin avisó que va a dejar de saludar de mano, sigue dando besos. Hay un cambio desde ayer, ¿no? ¿Lo viste desde ayer en la conferencia de prensa? Pero es desde ayer. Pero Leopoldo, es decir, en las debilidades está los mensajes contradictorios de un presidente, por cierto, en ese sentido muy parecido a Trump respecto a la autoridad científica de los Estados Unidos, que tienen una autoridad de primerísimo nivel en Estados Unidos y un presidente que continuamente, por una cuestión casi de lo que quisiera que ocurriera, no de lo que ocurre, sino de sus deseos, contradice la autoridad científica. Sí creo que el hecho de que tengamos liderazgos locales es una buena noticia. Yo no lo veo como una contradicción. Me pareció extraordinaria ver a Claudia Sheinbaum el domingo asumir decisiones. Claudia Sheinbaum fue electa por los ciudadanos de la Ciudad de México y eso tiene que pasar por encima del partido al que pertenezca y de sus lealtades políticas. Claudia Sheinbaum consideró, creo que correctamente, que la Ciudad de México tenía que entrar en una nueva etapa, así lo dijo. Qué buena noticia. Si Alfaro se está adelantando demasiado, políticamente lo pagará, porque además aquí también hay otra cosa. Todos los liderazgos, el del presidente, el de los gobernadores y el de todos los presidentes del mundo, se va a juzgar por la forma en que manejen esta crisis. Esto tendrá consecuencias. Entonces, me parece muy bien que este país no sea unívoco, que haya posiciones distintas. Si lo están haciendo políticamente motivado, pues lo pagarán, Leopoldo, lo pagarán también políticamente. Sergio, del lado de las debilidades, ¿qué pondrías? Del lado de las debilidades, que hay muchas, lo primero, algo dije yo, que lo dije no por decir algo, sino con razón, y es que todos o casi todos en el planeta vamos a tener esta enfermedad. A ver, en México, en el 2009 llegó la epidemia H1N1, nadie la conocía, nadie la tenía. Hoy el 100% de los niños que nacen en México tienen ya anticuerpos para la epidemia H1N1, para una influenza que no existía en el 2009. Y aproximadamente el 70% de los adultos. De manera que nos va a tocar, vamos a construir resistencia. El gobierno está haciendo bien en no destruir la economía del país en el momento en que tenemos que ir dosificando la manera en que nos contagiamos. ¿Dónde estamos débiles? No tenemos suficientes hospitales públicos, no tenemos suficientes respiradores artificiales, no tenemos la capacidad para darle tratamiento a ese 5% de la población que va a tener la enfermedad y que va a tener síntomas graves. El otro 95%, un 80%, ni cuenta nos vamos a dar cuando nos dé. Hay un 15% que va a tener, pues va a tener síntomas como de gripe, y hay un 5% que va a necesitar tratamiento en unidades intensivas de curación, va a necesitar respiradores. No tenemos ese equipo. Lo que más me preocupa, sin embargo, es que no estamos preparados en lo económico. Al final tenemos que darnos cuenta que el principal problema va a ser económico. No va a ser el COVID el que destruya la sociedad, puede ser la economía si continuamos despedazando la economía. Necesitamos mejorar la inversión cayó el año pasado casi 5%, 4.9%. La construcción cayó 10.5% entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019. Acabamos de decirle que no a una cervecera que ya había invertido 900 millones de dólares en nuestro país y le dijimos que cambiamos de opinión y que ya no queremos su inversión. Bueno, si queremos realmente evitar hambre, si queremos evitar saqueos, si queremos evitar una situación muy complicada, tenemos que prepararnos para seguir trabajando lo más que podamos y, por supuesto, para recuperarnos tan pronto podamos. Raimundo. Mira, debilidades, podría empezar con el presupuesto. En el 2009, el presupuesto para vigilancia epidemiológica era de 1.354 millones de pesos. El presupuesto de este año para el mismo rubro son 533 millones. Ahí ya tenemos un primer problema y una debilidad. Yo quisiera poner el ojo en la parte de salud, en la parte hospitalaria, y tomaría como ejemplo el número de camas por cada 1,000 habitantes. Mira, Estados Unidos tiene 2.4 camas por cada 1,000 habitantes, que es igual de lo que tiene España. Japón y Corea del Sur tienen 7, Alemania tiene 6. México tiene 1.4 camas
por cada 1,000 habitantes. Estábamos escuchando al gobernador Mario Cuomo, el gobernador de Nueva York, que decía que tenían en el estado 70,000 camas, pero necesitaban 140,000. 70,000 camas y necesitaban 140,000. Pero además se necesitaban, él tiene, para camas de terapia intensiva tiene 3,000 y se necesitaban 40,000. En todo el sector federal aquí en México hay 4,291 camas y, como dijo el subsecretario López-Gatell, podrían reconvertirse otras 400. Si vemos un poco los números, vemos una enorme debilidad en la parte hospitalaria. Pero esto nos lleva, Leopoldo, al tema de la estrategia. Hay lo que plantea el subsecretario es la mitigación. Esto no quiere decir que no haya contención. Contención y mitigación es lo que están haciendo todos los gobiernos. Lo que cambia es el énfasis. En la parte de la contención, que también le llaman supresión, es lo que hicieron en Asia, lo que hizo China, lo que hizo Japón, lo que hizo Corea del Sur, lo que no hicieron en Europa. Incluso dentro de Europa, el propio Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, se fue únicamente por lo que llamaba la mitigación hasta hace 10 días, cuando le dijeron, si seguimos con esta estrategia, va a haber 250,000 muertes, porque la curva se va a pretender que se aplane, que es un poco lo que está sugiriendo el subsecretario López-Gatell, para que el sistema hospitalario pueda absorber gradualmente el número de pacientes que requieran camas o que requieran terapia intensiva. Bueno, dado el número de camas, ventiladores, etcétera, que hay, que es limitado en México, como en otros países, pero claramente en México, pues la única estrategia viable es tratar de alargar lo más que se pueda esto y que no se concentre todo en un mismo tiempo, ¿no? Me parece que esa es la estrategia que está planteando el gobierno. Tienes que empatar, digamos, la demanda de servicios hospitalarios con la oferta que tienes. Eso es lo que hizo Boris Johnson. Y hace 10 días, después de lo que le dijeron los científicos del Imperial College, que son sus asesores, tuvo que cambiar la estrategia por la contención. Yo entiendo muy bien la parte que señalan Sergio y Genaro sobre el tema de la contención y que sí es violatoria a los derechos humanos, pero estamos descuidando, por ejemplo, lo que hicieron Japón y Corea del Sur, que es muy importante, porque aquí, y con esto concluiría, Leopoldo, no basta el gobierno, y de hecho el gobierno puede llegar hasta un cierto punto, pero me parece que porcentualmente es quien no puede hacer muchísimo esfuerzo. Quien no puede hacer mucho esfuerzo porque queda rebasado. Aquí es, y voy a retomar el ejemplo de Japón y Corea del Sur, dos democracias muy sólidas, donde la sociedad no requirió medidas restrictivas, como se están viendo en todo el mundo. Se guardó la sociedad, no cerraron bares, restaurantes, no cerró nada, ni en Corea del Sur ni en Japón, y esas sociedades que son democráticas, la propia gente asumió el papel y la responsabilidad que tenían. Yo creo que esto es muy importante, y si nosotros como sociedad no contribuimos para que esta política de mitigación sí pueda tener éxito, entonces nos va a pasar lo de Europa y lo de Estados Unidos. Si nosotros actuamos con responsabilidad, Leopoldo, entonces sí podemos contribuir a este esfuerzo que está haciendo el gobierno federal y todos los gobiernos, y ayudarlos a que efectivamente pueda ser larga, pero pueda ir teniendo la capacidad todo el sistema hospitalario de salud para poder enfrentar la crisis. Bien, a ver, ahora quería regresar con Genaro Lozano, que tenía algo que decir antes del corte pasado. Sí, era sobre mi diferencia con Leo, con el tema del federalismo y la respuesta de los diferentes liderazgos, sobre todo los gobernadores de los estados. Mira, Leopoldo, yo creo que desafortunadamente tenemos en el presidente López Obrador a una figura que concentra la atención no solamente en México completamente, sino también en el mundo. Entonces, cuando tenemos a gobernadores como Alfaro, cuando tenemos a gobernadores que están exagerando las medidas, pues parece ser un poco las imágenes que ayer veíamos en el noticiero de Denise en Punto, de cómo en Perú la policía está golpeando a la gente que está evitando esta cuarentena, tomando medidas drásticas, medidas violatorias de derechos humanos a todas luces. Y me parece que a veces nos gusta el federalismo y a veces no. En México no tenemos un federalismo real, tenemos un federalismo de contentillo, en donde los estados pues tienen distintas
distintas capacidades en materia de salud, distintas capacidades en recaudación de impuestos, distintas capacidades y distintos códigos civiles y penales. Entonces, federalismo realmente no tenemos. Yo creo que sí deberíamos de llamar, o que el presidente debería convocar a la CONAGO, a todos los gobernadores y las gobernadoras, para poder tener un mensaje de unidad, para poder ver diferenciadamente cuáles deben de ser las respuestas de los distintos estados, dependiendo, por supuesto, de qué tipo de concentraciones urbanas tienen. Ya hay muchos estudios que están indicando que en el país las áreas más afectadas van a ser la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunas ciudades en el Quintana Roo, que tienen presencia también, por supuesto, de muchos turistas. Entonces yo diría, dejen de apanicar, dejen de tomar raja política a los gobernadores y mejor mandemos un mensaje de unidad, porque la respuesta a esta epidemia, más que política, la contención va a tener que ser social. Denise, en este sentido de tener una sola voz como gobierno y como sociedad frente a este enemigo común, ¿ves la posibilidad no solo de que el presidente, por ejemplo, se reúna con la CONAGO, sino con las oposiciones y se genere un acuerdo? Ya la semana pasada platicábamos un poco sobre esto, pero ahora que menciona la CONAGO, aquí, Genaro, me vuelve a la mente esta posibilidad de que haya un frente común frente a esta pandemia. Fíjate, Leopoldo, creo que hay una parte de lo de la pandemia que va a provocar consecuencias inesperadas, sobre todo por el camino en el que veníamos. Veníamos en un camino de polarización, teníamos además un gobierno, no solo México, sino varios países muy escépticos sobre la ciencia y no solamente en el discurso, sino incluso en la cantidad de dinero que le estaban destinando a la investigación y demás. A mí me parece muy interesante porque la pandemia obliga a cosas y creo que hoy la política que va a pagar, la política que va a dar dividendos, es la de unidad. Quien persista en el tema de la polarización no será al final bien visto. Necesitamos estar juntos. Y en México lo sabemos muy bien por los antecedentes de sismos y demás. Es un momento de unidad. Político que no lo entienda, político que siga dividiendo, que quiera aprovechar y sacar raja, de verdad va a verse mal frente a la opinión pública. Hoy estamos en circunstancias todos a lo que nos obliga por el aislamiento, por distanciarnos de personas a las que queremos para protegerlas. Todos estamos viviendo en carne propia o acabaremos viviendo en carne propia también el tema de las consecuencias económicas. Creo que es muy interesante cómo esta polarización en la que venían perfectamente encarrilados, no solo la sociedad, sino muy provocado por nuestras élites políticas, va a tener que atenuarse y lo van a tener que hacer porque van a tener que oír ese clamor. Y en el tema de la ciencia, nada me parece más extraordinario que en el momento en que en el mundo estábamos siendo gobernados por políticos muy, muy distantes de la ciencia y muy críticos, que llegue algo, una pandemia en la que realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador se tiene que voltear y decir, y qué bueno que lo está haciendo, de verdad habla bien de él, el decir, se va a guiar por la ciencia. No me voy a meter. Se lo dejo a los que saben. Yo creo que la tensión va a aumentar, Leopoldo, en este tema de que se lo dejo a los que saben. Creo que lo estamos viendo con Trump, en donde ya no está aguantando las opiniones de los epidemiólogos, porque está viendo por su futuro político, porque tiene miedo de las elecciones y de lo que signifique la caída económica. Va a haber una tensión entre ambos, pero creo que esto viene a resucitar, a revalorar la ciencia. A revalorarla, que a mí me parece muy bien, en un momento en donde estos discursos anticiencia, anti cualquier tipo de verdad, pues estaban tomando un predominio. Bien. Y aquí el que no escuche la ciencia, Leopoldo, lo pagará. Bien.